Hola, bendecidos para bendecir. Gracias al Señor por permitirnos de nuevo estar compartiendo con ustedes a través de este medio un principio que va a bendecir tu vida, que va a despertar en ti y te va a abrir los ojos y los ojos del entendimiento en cuanto a valores y principios que tiene Dios para que nuestras vidas cada día sean santificadas y cada día sean apartadas para Él, para que nuestras vidas sean fortalecidas, para que velemos y oremos y no entremos en tentación. Padre, te honro, te glorifico, te doy muchas gracias. Gracias, Padre, porque cada día el anhelo de nuestras vidas es tu presencia. Cada día, Señor, entendemos y comprendemos la necesidad de vernos, acercarnos más a ti. Cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que es grande la necesidad que tenemos de ti. Te pido que nos perdones toda falta. Perdónanos, Señor, toda falla y cualquier coqueteo, Señor, cualquier atracción, cualquier seducción que podamos estar experimentando, nos des, Señor, la visión espiritual para correr, para apartar, para estar tranquilo, quieto y reposadamente delante de ti. Sabiendo, Dios, que tú eres nuestra fortaleza, eres nuestro consuelo y eres quien nos renueva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La bendición produce frutos espirituales. ¿Okay? El fruto espiritual que nosotros tengamos siempre va a depender de nuestra bendición. Como te recuerdo, bendición, ¿okay? Nace en la persona de Jesús, de quien el Señor dijo que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Y la bendición para tu familia es el Señor Jesús, su vida, su obra, su palabra en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? Y yendo a la palabra en Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para llevar una vida espiritual necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Una vida espiritual es simplemente que vivamos más, que tomemos las decisiones, que caminemos según los principios de Dios, las cosas que Él quiere revelar, porque su palabra es la que produce frutos, su palabra es la que hace que todo nos salga bien, ¿sí? Y su palabra es la que nos permite estar en paz, su palabra es la que nos permite gozar de su gracia y de su misericordia. Pero ¿quién nos enseña esa palabra? Esa palabra nos la enseña el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando la palabra de Dios dice que Él es el consolador enviado por Jesús, la palabra consuelo significa abogado defensor, el que intercede por ti, el que te justifica, pero también es el que te convence de pecado y el que te guía. Luego de que te explique ese pecado, te muestra lo que es la justicia, ¿sí? Y que la justicia es caminar en esa verdad que es Jesús, vida y obra de Jesús, y que Jesús es nuestro ejemplo. Eso es justicia. Justicia es caminar en la palabra, porque caminar en la palabra reconocemos que Él es Dios y
que es Dios verdadero y que su palabra es la única línea a seguir donde todo nos sale bien. Y de juicio, porque simple y llanamente pasaremos a la eternidad sin ir por un juicio, pero estamos conscientes de que todo el mundo que no tenga a Jesús, que no haya aceptado que Jesús murió en la cruz del Calvario por su vida, tendrá que compadecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y por qué ante Cristo? Porque Cristo sí cumplió su amor al Padre guardando sus mandamientos y sí cumplió el propósito que el Padre le puso en su vida. ¿Sí? En todo este tiempo hemos estado hablando y vamos a seguir hablando de el fruto que produce. Primero el arrepentimiento, ahora el fruto del Espíritu. Pero antes de ir al fruto del Espíritu, vamos a estar compartiendo qué frutos se dan en la vida. Pues vamos a compartir del fruto espiritual que nace o se gesta producto de nuestra relación con Dios. Luego de un arrepentimiento comienzas a llevar una vida espiritual. Y entiendes que tienes dos caminos. Una vida espiritual, una vida carnal. La escritura en Gálatas 5:16, el apóstol Pablo le guía a la iglesia en Galacia, le dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Por qué? El 17 dice, porque el fruto del espíritu está en contra del deseo de la carne y el deseo de la carne está en contra del fruto del espíritu. Ambos no pueden convivir, no pueden hacer tregua. Hazlo tú que después lo hago yo, no está en ninguno de los dos. O prevalece uno o prevalece el otro. ¿Y qué determina que va a prevalecer? Si va a prevalecer el fruto del espíritu, que es en todo arrepentimiento, el fruto de su amor y otras cosas más, o los deseos de la carne. Ambos se van a enfrentar, se confrontan, pero ¿qué determina que produzca eso? Jesús le dijo a Pedro, antes de Pedro negarlo, dijo, Pedro, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos nosotros estamos dispuestos. Incluso creo firmemente que muchas personas que están cumpliendo condena, al salir, salen dispuestos a no pecar, dispuestos a no ser igual. Pero las tentaciones que viven, las situaciones adversas que viven, encuentran todas las puertas cerradas porque espiritualmente las tienen cerradas, hacen que vuelvan atrás. Algunos de ellos. ¿Sí? No voy a hablar de porcentaje, pero son aplicaciones. En cambio, hay otros que no vuelven atrás y siguen hacia adelante. Y así mismo en la vida espiritual. Hay unos que deciden andar en el espíritu y otros que deciden andar en la carne. Algunos decidimos seguir en el espíritu, otros decidimos seguir en la carne. Es un asunto de elección, es un asunto de obediencia, pero también es un tema de debilidad en tu espíritu interior, en tu hombre interior, como dice Efesios. Pero ese hombre interior, usted batalla, usted lucha, usted comienza y se esfuerza y logra y puede salir de eso. Entonces, ¿cómo sale de eso? El primer principio para llevar una vida espiritual es: usted debe de estar consciente y debe de estar seguro de lo que hace el Espíritu de Dios en su vida y tener fe que simple y llanamente, una vez que usted se arrepiente y decide seguir a Dios, va a verse diariamente enseñado, instruido, la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, su vida va a ser una vida que da testimonio
de que la presencia de Dios está en usted. Y que usted es un hombre, una mujer de Dios. Un joven, una joven que, como dice Pablo a Timoteo, ejemplo en palabra, en fe, en conducta, en todo. ¿Sí? Pero por encima de todo, una vida espiritual, un fruto espiritual, te va a llevar a ser alguien que tiene un cambio, y un cambio de dependencia. Y cuando hablamos de un cambio de dependencia, estamos hablando de un cambio en su forma de vivir. Por supuesto, es una persona que comienza a tener momentos con Dios. Porque has saboreado, has comprobado, no experimentado, sino has comprobado que Dios es verdad. Y que todo lo que te enseña a través de su Espíritu Santo es verdad. Y cuando comienzas a obedecer las verdades que el Espíritu de Dios te va enseñando, allí ves aflorar el fruto de creer lo que el Espíritu Santo te enseña. Y cuando ves los frutos, tú vas cambiando, tus emociones van cambiando. Toda emoción negativa, depresión, soledad, tristeza, rabia, llanto, dolor va cambiando. Porque el reposo y la paz no es un lugar. El reposo y la paz es una persona. Se llama Jesús. Una persona que dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo te haré entender. Es interesante cómo cuando el Señor habla en su palabra, ¿sí? Venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Está hablando de una liberación. ¿Una liberación de qué? De la soledad, de los vacíos, del odio, del rencor, de la culpa, de ser esclavo de un pecado, de ser reincidente de pecados, de salir, de cumplir una condena, de que se te haya pagado no una fianza, sino que se te haya exonerado totalmente de una deuda. Y estando libre de esa deuda, sin la carga de esa deuda, vuelves y reincides. Dios te libera de esas cosas. Cuando el Señor te dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo te haré descansar. La postura correcta de una persona que va al Señor debe ser la postura de una persona entristecida. Entristecida porque se volvió a fallar a sí mismo, le volvió a fallar a Dios, le volvió a fallar a toda persona que confíe o que cuente con él, a toda persona que tiene la mirada puesta en ti. ¿Por qué? Porque en algo eres de influencia para otros. Allí el Espíritu de Dios te lleva a ser una persona que depende de Dios orando. Una característica de alguien que entiende lo que es llevar una vida espiritual es que se convierte en una persona anhelante de estar a solas con Dios orando. Y es una persona que el punto máximo de una vida de oración la describe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 18. Cuando dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Algo importante, la oración no tiene poder. Poder tiene el que ora. La oración no tiene poder. Todopoderoso es aquel a quien nosotros oramos. Porque no se trata de darle animismo a la oración. ¿Okay? Hay oraciones vivas, entendidas, reveladas, oraciones
que van manifiestas de palabras poderosas de aquí a ahora, en el instante. Quiero ser limpio, levántate, toma tu lecho y anda. Así como la oración de durar en el aposento, orando hasta que Dios derramó el Espíritu Santo. La oración incesante de saber a Juan y a Pedro encarcelados y ver cómo Dios los libera. La oración y la adoración de Pablo en la cárcel y ve cómo Dios abre todas las puertas y rompe las cadenas. Esa oración es la oración dirigida por el Espíritu Santo. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque, ¿qué hemos de pedir? ¿Qué vamos a pedir? El Espíritu Santo es el que sabe lo que necesitamos. Y una persona espiritual es guiada a orar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le va a hacer entender cómo debe de orar realmente y qué es lo que debe de orar. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a orar. Es a buscar las cosas de arriba solamente y no las de la tierra. El Espíritu Santo te va a guiar a buscar primero la manifestación del reino de Dios en la tierra. Y punto clave de el reino de Dios en la tierra es que el reino de Dios sea una semilla que cae en el corazón de la humanidad para que la gente sea salva, para que las personas tengan un corazón nuevo, un corazón puesto por Dios. Así que cuando vemos que Jesús es bendición, ¿qué significa que es bendición? Es bendición porque es una semilla que produce en nosotros frutos espirituales. La bendición es el origen de los frutos espirituales. El fruto espiritual es llegar a tener una relación íntima con Dios, donde te das cuenta que todas las promesas de Dios se deben de creer espiritualmente, que nos lleva a ver la vida y a hacer las cosas por fe, no por vista, no por intuición. Entonces, orar en el Espíritu es ver revelada la voluntad de Dios, como dice Juan 16:13. Él os guiará a toda la verdad. Muchas personas viven frustradas porque oran y oran y oran y no ven respuestas. A veces no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros propios deleites. Otras veces no recibimos porque pedimos contrario a la voluntad de Dios o totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y solo caminar en la voluntad de Dios es que podemos tener resultados agradables en nuestras vidas y perfectos. Agradables y perfectos. Porque la palabra de Dios no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Okay? Sí. Efesios 6:18, en toda oración y súplica en el Espíritu, dice, velando, vigilando. La palabra velando significa vigilando, estar ahí pendiente con toda perseverancia. Vigilar es estar allí, no lo descuide. Es una tarea constante. Y súplica por todos los santos. ¿Okay? Estar pendiente orando por los hijos de Dios en el mundo entero, no por los amigos solamente. Y entendiendo que la vida de oración debe de ir acompañada de una vida entendida por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando la palabra se describe a sí misma que es inspiración de Dios, simplemente está
diciéndonos que fue exhalada por Dios, que viene de lo íntimo de Dios. Como Jesús decía, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Y si el Espíritu Santo te da de lo que Dios tiene y te lo hace saber, definitivamente el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Y por qué Él nos las hace saber? Porque Él quiere que seamos motivados, inspirados por su palabra. Y de eso hablan los hombres. Y todos los que escribieron la Escritura, los libros, profetas mayores, menores, el Pentateuco, los evangelios, las epístolas o cartas de aliento, de edificación y de exhortación para las iglesias de aquel tiempo, y que es una palabra tan vigente que fueron escritas hace 2000 años y todavía están vigentes y todavía hacen algo en nuestro corazón. Casi 2000 años. ¿Sí? Entonces, habla, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, Dios es el autor de esa escritura. Dios es el autor de esa palabra. Que toda esa palabra es dicha por Dios de ninguna manera. Porque cuando Satanás tienta a Pedro, no es palabra de Dios que Satanás tomó para tentar a Pedro, porque Dios no es tentado ni es tentado por nadie. Pero la escritura es inspirada por Dios y contiene completamente todo lo que necesitamos para estar completos en Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? La palabra de Dios contiene todo lo que usted necesita para llevar una vida fructífera. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para que usted sea edificado, para que sea revelado en su entendimiento una fe que le va a permitir ver cosas que para los seres humanos es imposible. Pero eso viene producto del fruto de una vida espiritual. Y una vida espiritual nace con la presencia del Espíritu Santo en tu vida, con la dependencia incluso para orar, con la dependencia de que el Santo Espíritu te enseñe esa verdad, esa palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Y útil. Cuando lees la escritura, la escudriñas, ¿sí? Porque no es leerla, es escudriñarla. Dice que es útil para enseñar. Te va a enseñar y puedes enseñar. Para redarguir. Para que aquellas cosas donde te ciegas, donde estás como quien dice irreconocible, lo logres reconocer en tu interior. Redarguir, corregir. Esa palabra es la que te va a corregir. Esa palabra es la que va a corregir posturas, conductas incorrectas, desvíos. Te va a instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios es la que te va a ayudar a tomar decisiones justas ante los ojos de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra de Dios te perfecciona. La palabra de Dios te puede guiar, si la obedeces de corazón, a llevar una vida perfecta. Sé que tal vez puedes decir, pero nadie es perfecto. Yo lo sé. Este servidor, más que usted tal vez, sabe que no soy perfecto. Pero cuando decides caminar en esa ley de Dios, que es perfecta, por supuesto, puedes estar tranquilo y en paz, produciendo frutos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos de arrepentimiento? Porque una vida espiritual es parte del fruto de arrepentimiento. Que te conduces de una manera diferente, que ya no te conduces en una vana manera de vivir, y que si ibas volando como águila y te caíste por tu testardez, por tu pecado, cual Salomón, cual David, cualquier cantidad de hombres de Dios que caminaron con Dios como tú y yo caminamos con Dios, que tuvieron una revelación de Dios como usted y yo la tenemos, simplemente tenés la oportunidad de mirarlo a Él y Él te va a decir: levántate. De estar postrado a sus pies y preguntarte: ¿dónde están los que te condenan?
se han ido, ni yo te condeno. Pero también Él te va a decir, levántate, toma tu lecho y anda, y ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho contigo. Una vida espiritual es aquella entendida a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque ser espiritual es simplemente meterte a orar en el Espíritu. ¿Cómo lo puedes hacer? Frases como, Señor, quiero orar lo que tú quieres que ore. Revélamelo. O tal vez ya vas a orar guiado por el Espíritu Santo por la necesidad específica de tu país, de la ciudad donde vives, de tu familia, tu vida personal. Y te convoca a Dios a orar o te invita a orar ante una necesidad que tienes. Y eso te permite ser espiritual, te lleva a mantener una comunión íntima con Dios. Una comunión con lo más íntimo de Dios, que es su Espíritu. Te ayuda a verte, a ver tu interior y a ser entendido de que hay muchas cosas por hacer. Pero no te estoy hablando de cosas externas, estoy hablando de las cosas por hacer que necesitas que Él hable a tu vida para ser una persona entendida, para ser una persona libre, para ser una persona bendecida, para bendecir. Una persona no de frases, sino una persona consciente, que es un árbol que está injertado en el tallo principal de la vid verdadera y que cada día va a ser limpio para llevar más frutos. No te conformes con el fruto que das. No te conformes con el nivel o con la capacidad o con los resultados que estás teniendo. Anhela más. Dile, quiero más. No te conformes, porque a medida que más tiempo pases con Él, más olor y grato perfume de conocimiento de Dios vas a tener. Más presencia del Espíritu Santo va a haber en ti y el Espíritu de Dios va a tener en ti a una persona bendecida, lista para bendecir. Sea Dios llevándote a reflexionar, convenciéndote de cómo estás. Sea Dios levantando tu espíritu, levantando tu ánimo, levantando tu moral, levantando tus manos. Sea Dios desatando tus rodillas que no estén paralizadas. Sea Dios permitiéndote caminar, avanzando hacia adelante y hacia arriba. Sea Dios estremeciendo tus entrañas, quitando todo pensamiento que está invadiendo el territorio de tu corazón, y que Dios lo quita. Dios quita esos pensamientos invasores para establecer su palabra, su reino en tu vida, en tu mente y en tu corazón, para que seas una persona dadora de bendiciones en lo espiritual, pero algún día te llevará en lo material a muchas cosas. Y no te canses de hacer el bien y sal del mal. Cada día tienes que batallar en no caer en el mal, ¿sí? Porque a bendición fuiste llamado. Mantén esa intimidad con Dios, mantén esa constante relación con Dios, porque es una necesidad de todos nosotros. Porque el justo por fe vivirá, y el justo con dificultad se salva, dice el Señor. Pero también Él dijo que no nos va a desamparar ni nos va a abandonar. Él no nos va. Escucha lo que Dios te habla. Cree lo que Dios dice de ti y tiene para ti. Y no te apartes en ningún momento de Él. En ningún momento. Y toda tentación que tengas para apartarte de Él, definitivamente hay que hacer lo que el Señor le dijo a Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La bendición produce frutos espirituales. Bendiciones. Señor, eres tu Espíritu Santo. Ahora mismo toca y opera en quien escucha, quien está mirando,
opera en su vida. Y todo obstáculo que hay que le impida ser guiado por tu espíritu, toda rebelión, toda rebeldía, toda incredulidad, sea quebrantada, sea quitada ahora mismo en el nombre de Jesús. Y que sean inspirados por tu Santo Espíritu, que sean tocados por tu Espíritu Santo. Y llévalos al nivel, Señor, de hablar y al instante hecha las cosas. Para honra y gloria tuya, Señor. Yo anulo todo espíritu de enfermedad. Señor, declaro inoperante la enfermedad del COVID-19 y ordeno que se va de los cuerpos de las personas. Declaro tu gloria, tu poder, tu gracia sobre ellos. Declaro, Señor, que las personas más carentes, menos atendidas, Señor, tú les sanas, tú les liberas, tú te glorificas en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que todos los dardos de acusación del enemigo caen por tierra, Señor, para tu gloria y tu honra. Eres un Dios maravilloso, eres un Dios único, eres un Dios justo y verdadero. Gracias por estar con nosotros, gracias por guardarnos, gracias, Padre, por todo lo que haces, que te honra y que es alabanza para ti. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén, Padre. Espero que esta palabra sea de reflexión para tu vida, te haga meditar y que esa palabra Dios la use para manifestar. Y declaro que tu entendimiento, los ojos de tu entendimiento son abiertos, bendecidos para bendecir. Nos vemos o me ves, siempre digo nos vemos, me ves el próximo domingo con un tiempo de adoración del Ministerio de Adoración Adochen o parte del ministerio y un tiempo de gloria y honra para el Señor. Un buen abrazo. Dios te bendiga.